Y cambiamos de tema porque el Tribunal Superior de Manizales condenó al expresidente del Partido Liberal de Caldas, Francisco Tapasco, por el crimen del periodista Jorge Orlando Sierra, crimen que ocurrió en el año 2002. Ángela, televidentes, buenas noches. Efectivamente, hace algunas horas se ha conocido la sentencia y condena a 36 años y 3 meses del señor Ferney Tapasco. Él fue exdirector del Partido Liberal de Manizales y fue sentenciado por la muerte del periodista, por el asesinato del periodista Orlando Sierra, exdirector del diario La Patria de Manizales. Y me encuentro con el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, el señor Pedro Vaca. Pedro, buenas noches. ¿Y cómo recibir esta sentencia luego de tantos años? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que es una buena noticia en este largo camino de lucha contra la impunidad de un caso que no solo es emblemático, sino que llega a lo más profundo de la comunidad de periodistas y de libertad de expresión en Colombia, que además habría que resaltar que el tribunal en segunda instancia califica el complot para asesinar a Orlando Sierra como una empresa criminal en la cual lo ubican en varios momentos al señor Ferney Tapasco como el autor intelectual, instigador o determinador de este crimen. Yo creo que estos son el tipo de mensajes que está en mora o ha estado mucho tiempo en mora de enviar la justicia hacia el periodismo, porque retomando una frase muy célebre del mismo Orlando Sierra, él decía que la violencia es solo el comienzo de la censura, porque a la censura le sigue el miedo y al miedo el silencio. Y yo creo que ese silencio no se puede superar, o uno de los elementos más importantes para superarlo es precisamente que hayan sanciones ejemplares contra los responsables. En el caso de Orlando Sierra fue la clase política local del Partido Liberal la que ordenó su asesinato, y creo que se envió un mensaje muy importante hacia el resto de la clase política local y nacional de que la censura no es una forma de dirimir la controversia, que es la deliberación pública, la que puede fortalecer la democracia. Una empresa criminal, Pedro, porque al señor Tapasco se le había condenado también por parapolítica. Se evidencia una vez más esos vínculos del paramilitarismo con el poder político local y económico. Bueno, eso es un efecto de censura, es decir, no solo estamos hablando de Orlando Sierra, periodista, ex subdirector de La Patria, sino de cuántas otras personas no sintieron la confianza suficiente para retomar las investigaciones y las denuncias que le estaba haciendo. Es decir, estamos hablando de una región del país que dejó de tener unos contenidos muy importantes, dentro de los cuales cabe lo que usted planteaba de la relación que existía de los Tapasco con el paramilitarismo, que ha sido comprobado a nivel de Corte Suprema de Justicia, pero además lo más importante en toda esta ecuación son las audiencias. ¿Dónde está la información que debe recibir la ciudadanía o que dejó de recibir la ciudadanía a través de la voz de Orlando Sierra y de otros periodistas que por miedo no pudieron continuar con sus investigaciones? Pero en estos momentos en la región, ¿cómo está el tema de la libertad de prensa? ¿Cómo están los periodistas? ¿Cómo está el tema de violencia hacia la prensa? Bueno, Colombia es un país que, si bien uno lo mira en una fotografía amplia de los años 2000 a hoy, ha disminuido considerablemente la letalidad de las agresiones contra la prensa. Es decir, en Colombia se asesinaba en el año 2002, el mismo año en que asesinaba a Orlando Sierra, 12 periodistas al año. Esta es una cifra que ha disminuido notoriamente. Hay otras agresiones como las amenazas que lo que han hecho es incrementarse. Colombia, de acuerdo a los registros de la FLIP, tiene alrededor de 160 casos de periodistas que han sido restringidos por violencia en su libertad de expresión, y esto es un síntoma, digamos, esto es una situación que sigue siendo preocupante, donde los esfuerzos de protección son insuficientes y no hay justicia. A nivel de impunidad, ¿cómo está el país? Bueno, en materia de asesinatos a periodistas, hay que decir que más del 64% de los casos de periodistas asesinados, que son 142, están prescritos, es decir, la justicia agotó los 20 años que tiene para procesar a los responsables y no obtuvo condenas al respecto. Hay alrededor de 40 casos cuyos expedientes no se encuentran y la justicia, la poca justicia que hay es tardía y reducida a casos emblemáticos como el caso de Orlando Sierra. Pedro Vaca, muchísimas gracias, director de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, haciendo un análisis sobre la sentencia a Ferney Tapasco, exdirector del Partido Liberal en la ciudad de Caldas, condenado por el asesinato del periodista Orlando Sierra.
asesinado en enero del 2002. Esta es la información que se genera por el momento desde la localidad de Teusaquillo. Ángela, siga usted con más información en estudio.